Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la silla del director, Chema de la Peña, que es director de la película Días de Agosto, que está interpretada por Pau Simón, Berta Galo, Roberto Álamo, Magui Cibantos y Pilar Castro, y que se estrena este próximo 14 de agosto. Días de agosto nos enfrenta a un conflicto familiar en unos calurosos días de agosto donde no falta la tensión, el drama y el erotismo. Chema de la Peña es director, aquí le tenemos, es director, productor, guionista, cuenta con 12 largometrajes en su filmografía, entre las que podemos destacar 23F la película, la comedia rockera de Easy Deasy, y una ópera prima que a mí me encantó y que para mí fue un revulsivo en su momento, que es Saki Carmine, y bueno, que para mí fue muy impactante en su momento porque me gustó mucho esa historia del grupo independiente rockero donde se mezclaban muchas cosas bueno, para mí que era joven en esa época todavía me impresionó mucho. Bueno, además, luego le preguntaré un poquito un apunte sobre el documental de Cecilia que está a punto de estrenar también, pero él también ha dirigido otros documentales como el de Marisol, Llámame Pepa, que estuvo nominado al Goya y ganó el Forqué, y Suce Express, que se presentó en el Festival de San Sebastián. Bueno, un montón de cosas. Bienvenido, Chema. Muchas gracias. Vale. Pues nada, aquí estamos a celebrar el Día de Muertos. Sí, sí. Eh, bueno, la verdad es que esta película se estrena en el momento adecuado, ¿no? En agosto, ¿no? Es una película que es muy veraniega y muy calurosa. ¿Qué le aportaba a esa época del año, esta época de veraneo a la historia? ¿Qué querías que le aportara a la historia? Bueno, yo creo que hay una especie de subgénero, ¿no? Que es el drama familiar en el chalet de verano, ¿no? No sé, a mí me venía pues las referencias así de Luca Guadagnino, ¿no? Con Call Me By Your Name y más películas así, Yo Sono l'amore también de Guadagnino. Tenía como ciertas referencias y hay un género que es un subgénero que a mí me encanta, o más recientemente la película Casa en Flames, ¿no? Casa ¿Mm? en Llamas también. eh, entonces, bueno, es un género de los dramas familiares en un entorno reducido, en un tiempo determinado. A mí me atraen, ¿no? Que creo que hay mucha chicha que se puede sacarse de ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, el guión tenía lo que llamo yo el lado Lynch, ¿no? Que yo soy muy fan de David Lynch. Tenía este rollo de secretos familiares, de deseos prohibidos y como que tensiones que van apareciendo y no saber muy bien de dónde vienen. Entonces, explorar esa combinación del drama familiar y el mundo de los secretos, visualmente en el mundo de David Lynch, yo vi que ahí que podía aportar una mirada, que podía aportar una nueva visión de este tipo de conflictos y de subgénero, ¿no? Que es esta película de Días de Agosto. ¿Mm? Como decías, bueno, la película habla un poco de secretos familiares, no plantea un conflicto, además muy, muy directo entre un padre y un hijo, ¿no? Que se ve desde el principio, desde ese primer momento en que se encuentran. Eh, y que puede ser unos conflictos que vivan multitud de familias, o sea, es decir, de padres separados o divorciados cuyos hijos pues pueden siempre tener esos conflictos con sus padres, ¿no? ¿Qué te gustaba especialmente sobre este tema en el guión? O sea, esto del conflicto familiar que me lo acabas un poco de introducir un poco, ¿qué es lo que... Ujú. ¿Qué es lo que aportaba en agosto, en esos días calurosos, en esa piscina, en ese entorno idílico, ¿no? que se rueda la película? Claro, es que claro, a lo mejor uno no es consciente, pero claro, el planteamiento en sí ya genera un gran conflicto Mm. subyacente, que es, digamos, uno asocia el verano al relax, a la felicidad, a la sensualidad, al calor, al dejarse llevar, mm, a situaciones de mucha tranquilidad, que es un poco el entorno donde se mueven los personajes, pero digamos en esa atmósfera de tranquilidad empiezan a emerger tensiones, secretos, entonces eso es un revulsivo muy fuerte, ¿no? Porque es un contraste que ayuda mucho a la historia. Y luego hay otra cosa que es como
lo que llamo yo el quinto personaje, que en este caso era el calor, ¿no? Que el calor, cuando hay un exceso de calor, te derrite, ¿no? O sea, como que tu parte racional se va derritiendo, emergen tus instintos y yo tenía claro que había que potenciar esa sensación y de hecho en la película hablé con todos los departamentos, con el departamento artístico en todas las secuencias de del chalet, en todas las casas hay dos, tres ventiladores, hay una sensación como siempre de, con el vestuario, hablamos para que siempre tuvieran como sudor, con maquillaje para que le echaran gotitas de sudor por todo el rostro cada vez que había que rodar, con el director de fotografía pues para que tuviera una luz amarillenta que impregnara todas las secuencias. Entonces generas como una especie de calor tórrido que invita, que es como un caldo de cultivo que invita a que pase lo que pasa. Y yo creo que ese quinto personaje, ¿no? Que era el calor invasivo y sofocante, hace su trabajo, ¿no? Has hablado de la sensualidad también. Hay erotismo, hay deseo en la película, ¿no? Se nota. Eh, pero me parece relevante que no se, que se ese deseo, esa sensualidad no se centre específicamente en el sexo, ¿no? Como que a lo mejor en muchas películas vemos sexo muy explícito, sexo. Aquí es más el erotismo, es más ese juego, digamos, ¿no? Erótico. ¿Cómo querías tratar este tema en concreto que tiene peso en la película? Sí, para mí, si te digo la verdad, como director es una de las partes más difíciles porque el sexo en Mm. cine es un lugar muy, muy, muy común. O sea, hemos visto ya de todo, desde todos los ángulos, de todo tipo de relaciones, de todas las maneras, rodado por grandes directores. Entonces, cuando me planteo esto, que además era un triángulo vital en la película, con esta relación que aparece, digo, ¿cómo lo hago, no? Entonces, yo tenía claro un poco lo que has marcado tú ahora, ¿no? Que debería de ser más sensual que sexual, ¿no? Que en ese sentido buscar la elegancia, buscar la estética del sexo que la tiene, ¿no? Eh, y que fuera algo fluido, ¿no? Que no fuera un arrebato, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eso me ayudó a coreografiar todas las escenas, a hablar con el músico para meter la música que necesitábamos en ese momento, darle este carácter furtivo, lo que te decía antes, un poco lynchiano, de David Lynch, un poco este extrañamiento, ¿no? Que vuelve a las imágenes. Y entonces elevan la situación del sexo a otra dimensión, ¿no? Que hace como que esté presente, pero de una forma un poco distorsionada y le dé un punto de diferencia. Esa es un poco la intención que yo tenía. Sí, no, además se ve. Hay otro tema que tiene mucho peso, que es la interpretación de los actores, y tú creo que lo has remarcado ya en diversas entrevistas o cuando se te ha preguntado sobre ello, ¿no? El peso tan determinante que tenían las interpretaciones en esta película, los actores. Ujú. ¿Qué valor le das al trabajo tanto de los actores más jóvenes, como Pau Simón o Berta Galo, como los más experimentados, ¿no? A lo mejor como Roberto Álamo, Pilar Castro Maiz y Ujú. Bantos. Sí, o sea, en el caso de los adultos, ¿no? De Roberto Álamo, Magui y Pilar Castro, ¿no? Digamos que ahí yo estaba, iba sobre seguro, o sea, para mí era un placer poder contar. Son actores de una experiencia contrastadísima que yo les sigo desde hace muchísimo tiempo, tanto en teatro como en cine, lo han dado todo, han ganado todo, y entonces yo ahí sí que me sentía sólido. Pero claro, era más frágil la parte de los chiquitos jóvenes, aparte que queríamos caras nuevas. Eh, Bien es cierto que ahora hay una playa de actores jóvenes y actrices jóvenes buenísimos, hay una generación que se lo come todo y yo digo, tienen que aparecer estos personajes, tiene que haber seguro, ¿no? Yo me dediqué a ver todas las series estas de juveniles de... Uy, disculpa un momentito, ¿eh? Que me llaman por el Sí, sí. móvil. Ya está. Me dediqué a ver todas las series de actores élite y todas estas, pues un poco para ver todos estos actores, pero claro, estas series, ¿qué sucede? Pues que la trama es bastante superficial. Pues aquí, digamos, los personajes que interpretaban Pau Simón y Berta Galo, pues tienen más enjundia, tienen más profundidad,
están llenos de matices, entonces yo quería asegurarme que podían entender e interpretar al nivel que exigía el guión, ¿no? Entonces, bueno, eso supuso que estuvimos casi un mes y medio haciendo casting, haciendo pruebas, luego pruebas cruzadas, porque la química entre ellos, pues hay veces que funcionan bien, otras no tanto. Y bueno, al final dimos con Pau y con Berta y yo la verdad que estoy súper contento del trabajo que han hecho. Eh, Han defendido los personajes y luego han estado a la altura de ellos. Digamos que ahí yo, mi labor como director muchas veces es encontrar el tono donde estén interpretando todos los actores, es decir, que se genere un espacio común desde donde todos puedan hablar, respetando un poco cada uno su idiosincrasia y su recorrido dentro de la película, ¿no? Entonces yo creo en ese sentido sí que los actores entraron desde el principio. También yo les explicaba, digo, si es que muchas veces es más importante los silencios o muchas veces quitábamos frases, digo, es preferible decir menos y guardar un silencio o una mirada. eh, y ellos compartían, ¿no? Que muchas veces los actores dicen, no, no me quites la frase, me estás quitando texto. Y en este caso decían, bien, bien, mucho mejor así. Tal. Y en ese sentido sí que se ha compuesto como una especie de eh, sonata, ¿no? De interpretación que están todos en, digamos, como en clave de fa, ¿no? Es decir, cuando los músicos eso lo entienden rápido. Estamos todos en la misma, no hay nadie que esté por arriba ni por debajo. Y eso es una labor de mucho ensayo, porque normalmente ensayamos muchísimo, ensayamos 3 semanas aquí en Madrid, otra semana allí durante los ensayos lo que se produce, pues de repente, pues eso, ellos a veces no están convencidos de frases, surgen situaciones diferentes, se improvisan situaciones que mejoran la escena. Pero la idea es que cuando llegues al rodaje, ahí sí que ya está todo fijado, ya está todo decidido y no hay tanto lugar a posibles cambios, ¿no? Pero si el trabajo previo lo has hecho antes, todo ese trabajo de desarrollo que a ellos les ayuda a comprender su personaje, marcar el arco narrativo de cada uno. Bueno, es como ir construyendo un poco la arquitectura de cada personaje y luego cuando todo está puesto, levantado en la película, pues que tenga la coherencia y ayude a contar la historia, que al fin de cuentas es lo que todo esto el espectador no se tiene por qué dar cuenta, simplemente lo recibe y le encaja y se lo cree. He hablado antes de Saki y Carmín, pero la música siempre ha estado muy unida a tu filmografía, ¿no? Es un elemento bueno, es muy común, tanto en documental como en ficción. Quería saber un poco qué valor le das a la música en el cine y en concreto a esta película. Sí, a mí la música es fundamental. O sea, siempre desde mi primera película saqué Carmín, como bien dices, que era la historia de un grupo indie de rock, ¿no? Y sí, yo creo que si hubiera tenido talento u oído, probablemente me hubiera dedicado a la música y no al cine, que es un arte más inmediato, más... Pero bueno, la vida me dio que tenía más talento visual que auditivo y entonces me dediqué al cine, ¿no? A ser director de cine. Y en este caso la música, las referencias que yo tenía, trabajaba con dos referencias cuando estaba trabajando en el guión y las secuencias. Una era las bandas sonoras de los años 70 de este tipo de películas, que hay muchas películas de este tipo de drama familiar en el verano y tal, y tenía ese pozo, ¿no? Del verano antiguo y me llevaba como a un espacio que quería reproducir. Y por otro lado tenía muy presente el mundo Lynch, ¿no? Que es con Badalamenti, Angelo Badalamenti, yo soy súper fan de esa música, que normalmente es una música minimalista en el sentido que son dos, tres instrumentos que empiezan debajo, que van subiendo y que van inundando poco a poco la secuencia, creando un ambiente entre raro y misterioso a veces, ¿no? Y la verdad que con Joan Balén, que es el compositor, trabajamos desde el principio en esta línea. Él también a nivel personal, yo le llamé un poco por eso, porque él compone, es de los pocos compositores de música de cine en España que luego no solo trabajan para cine, sino que él compone sus músicas y edita sus discos. Y entonces su música personal ya tiene una impronta de lo que yo quería, por eso le llamé a él, ¿no? Y fue fácil en el sentido. Y luego él, la verdad, es muy, muy generoso. O sea,
yo le decía, esta no me vale, hazme otra, quítame este instrumento, ponme este otro aquí, amplíame esto, y la verdad que tuvo mucha paciencia y luego la verdad que él también ha quedado muy contento de cómo ha quedado la película. Bueno, y para terminar, hablábamos de música, pues precisamente tienes pendiente el estreno de ese documental sobre la cantante Cecilia, eh, que si no me equivoco es en noviembre el estreno. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito sobre, o sea, qué vamos a descubrir en este documental sobre Cecilia? Sí, Cecilia, bueno, no sé si lo sabrá la gente joven quizá a lo mejor no la conoce tanto, es Mm. una cantante que de los años 70 que murió muy joven, con tan solo 27 años y 3 discos, en un accidente de tráfico. Y bueno, ahora es el 50 aniversario de su fallecimiento, ¿no? Y entonces, la imagen que a mí mismo, que yo viví un poco esa época, la imagen que a mí mismo o que yo mismo tenía era una imagen que es la que nos llega a través de las imágenes de televisión, de las actuaciones que ella hizo, más allá de las canciones. La imagen que yo tenía era una mujer tímida, un poco naif, un poquillo sosilla, que es la que nos ha llegado hasta hoy día, pero que nada que ver con la realidad. O sea, lo que yo he descubierto es que es una tía, era una tía muy valiente, muy atrevida, que defendía, peleaba muchísimo con las discográficas para poder, porque en aquella época las mujeres no había cantautoras. O sea, sí estaba Joan Manuel Serrat, empezaba Víctor Manuel. Pero en el lado femenino, todas las mujeres que cantaban, pues las vestían, eran objetos, las pintaban, las ponían, les decían, tienes que cantar esto, esta está la canción, te vamos a lanzar por aquí. Y ellas se dejaban llevar porque era el signo de los tiempos, es lo que había. Entonces Cecilia fue la primera que dijo, no, no, yo compongo, yo hago mis letras, yo hago mis canciones y esto es lo que yo quiero hacer. Pero claro, en una industria masculina donde las mujeres prácticamente poco tenían que decir, ella tuvo que pelear, abrirse camino y en tan solo 6 años de carrera y 3 discos dejó claro un camino, una forma de hacer, dejó 5 o 7 canciones para la historia y hoy día, de hecho en el documental pues sale Rosalén, Vega, de Salto, una generación de cantantes y cantautoras mucho más jóvenes la reivindican como una especie de figura que abrió camino y que por la senda que ella entró, ellas han podido seguir caminando, ¿no? Pues estaremos pendientes de ese estreno también de Cecilia, pero antes tenemos Días de Agosto, este 14 de agosto, y que la hemos visto, que os la recomendamos. Es una peli pues, que yo creo que enlaza muy bien en estos días de agosto y en un plano no tan superficial como algunas otras películas que nos llegan en época veraniega, y así que puede aportar un poquito más a esta época que otros títulos que también tenéis en cartelera. Así que... Bueno, Chema, muchísimas gracias, por tu atención. Nada, a vosotros y nada, nos vemos en la sala ahí dándonos un chapuzón en días de agosto. Muy bien, gracias. Venga, hasta luego. Claro.